En la mañana yo le platicaba a Mario Luis que en la mañana Ricardo y Alida de Pobreza nos hablaron de una cosa, por supuesto que es para el Coneval bien importante y es a veces la estrella de la corona, o es de lo que hablan mucho los medios, que es la medición de pobreza. Nos platicaron de la medición de pobreza, nos platicaron de cómo la hicimos, cómo estuvo y qué hacemos con esa medición y cómo se ha usado en diferentes instancias. Y espero que haya sido de utilidad para los que ya sabían, por recordarlo o recordar algunas anécdotas nuevas, y los que no sabían de otras áreas, pues tener en cuenta este elemento importantísimo para el Coneval. Y en el mismo tenor, y con muchísimo gusto y realmente es un honor para el Coneval, es un honor para mí tener aquí a Mario Luis Fuentes como nuestro segundo invitado en este seminario ahora externo, en donde seguramente, no sé bien de qué va a hablar, pero seguramente algo se referirá a las cifras de pobreza que tenemos, cómo las utiliza, en fin. Entonces, Mario Luis es uno de las personas del país que más saben de política social, es un experto en política social por muchas razones, muchos frentes, especialmente por el interés sincero que tiene Mario Luis en el tema, más allá de lo que ha hecho muchísimo. Mario Luis ha trabajado y es realmente un entregado y yo diría un apasionado del tema, ¿no? Si ustedes han visto sus programas de tele o su revista o sus comentarios de manera sistemática en los medios en lo que tiene que ver México Social, que este es un buen concepto que engloba lo que Mario Luis ha pensado y ha hecho, pues son temas bien interesantes y si tenemos oportunidad de ver esos programas de televisión, siempre invita a gente bien interesante y son debates bien padres. Mario Luis estudió economía en el ITAM, tiene una maestría en desarrollo económico por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Como sé yo, se ha desarrollado profesionalmente en temas de desarrollo social y derechos humanos en el sector público, en la academia, en organismos internacionales, en la sociedad civil, pero la sociedad civil buena. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, coordinador de la especialización de desarrollo social del programa de especializaciones de la División de Estudios Posgrados de la Facultad de Economía, profesor de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presidente fundador de México Social, ya decía yo, fue director del IMSS hace algunos años. Entonces, en general, realmente es un gusto y es un lujo, lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad y con mucho gusto, tener aquí a Mario Luis Fuentes, además de ser un amigo de hace muchos años del Coneval personal. Entonces, muchas gracias, Mario Luis, te dejo aquí. Gonzalo, comentábamos ahorita, yo, Rosario y Gonzalo, yo parto de que hay muchas visiones de lo social, más allá de la predominante, que pone al individuo como centro. Pero hay otras maneras de observar lo social. Entonces, me dio la tarea de invitar a Clara Huschenman, Carlos Rojas y Miguel Sekeli, y de este martes en 8 voy a pasar los 3 programas. Y comentaba con John la manera como ellos observan, cómo señalan, da cuenta de lo que yo sostengo. Hay distintas maneras de observar la cuestión social. Y es un punto que yo sostengo, y los que han estado en mi clase saben que sostengo que hay distintas maneras. Por eso déjenme, creo que es fundamental, no sé, porque el techo siento que no agarro altura aquí, el techo. Sí, me agarra la emoción, siento así como que voy a, pero bueno, aquí ya me hallo. Déjenme, porque creo que es parte fundamental, hacerles visibles desde dónde yo observo la cuestión social. Yo parto que la cuestión social tiene distintas maneras o posturas de conocimiento para observarla. Una postura, la que yo sostengo, es que tiene que ver con una noción de
quiénes son o cómo son los sujetos, cómo somos nosotros. Diríamos en otra palabra, la visión antropológica de quiénes somos nosotros. Bueno, yo doy clases de hace muchísimos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo parto que somos seres políticos, que es parte fundamental de nuestra manera de pensar todo lo humano desde la noción que somos seres políticos. Obviamente está la otra noción, que somos seres económicos, homos económicos. Entonces yo parto que en toda relación humana, toda, y como tal, en toda relación social hay una relación de poder. Una visión dialéctica que se establece en toda. Y que obviamente para observar lo que se llama la cuestión social, yo parto que se tiene que tener una postura de conocimiento hermenéutica. Es decir, usar todas las posturas de conocimiento para comprender algo que es difícil de observar. Es difícil de observar lo social. Es difícil de observar lo humano. Cuando observamos una parte, tenemos, desde esta postura, que reconocer que no podemos observar el todo. En ese sentido, yo observo, trato de comprender lo que llamamos la cuestión social desde una visión dialéctica, hermenéutica, con un elemento que a mí siempre me genera, me simbra. Yo parto que los conceptos no son neutrales, sino transportan visiones, ideas de mundo, o marcos teóricos, o constructos, y estos conceptos transportan una idea anterior al mismo concepto. Por eso los que trabajamos desde esta postura, buscamos observar las relaciones sociales a través de develar la relación de poder, buscamos encontrar en el lenguaje una manera de develar posturas y posiciones. Para esta posición, el lenguaje no es un instrumento de comunicación. El lenguaje, dicen el filósofo del siglo XX, Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Como ustedes expresan, los conceptos que ustedes dicen transminan una visión, una postura, una manera de conocer el objeto de estudio. En ese sentido, hay otras posturas, obviamente, epistemológicas. Aquellos que desde lo empírico analítico observan lo social, lo humano, y que tienen la capacidad, la enorme capacidad de, usando el lenguaje de las matemáticas, expresar procesos tan complejos como lo social y lo humano. Bueno, hay distintas posturas de conocimiento. Para mí era importante que conocieran desde dónde parto. Un elemento que en los últimos, creo que 10 años ha sido parte fundamental de mi indagación. Yo me asumo como un estudioso de la cuestión social. Es la enorme relevancia, a mi juicio, desde esta postura hermenéutica, dialéctica, lingüista, es que hacer visible que junto al capital material, bienes y servicios, hay capital simbólico. Es Pierre Bourdieu, un sociólogo francés. O sea, la manera como le damos significado a las cosas, la manera que los seres humanos construimos nuestra subjetividad que nos permite valorar o desvalorar o reaccionar ante el capital material. Obviamente esta postura del capital simbólico, de la subjetividad, es una postura que complejiza y que pone en tensión que no hay un homo económicos. Si acaso, como recientemente se ha dicho, somos homo sapiens, llenos de saberes y de dudas, de enormes miedos y temores. Pero el saber que yo parto, que siempre hay un capital simbólico que permite a los individuos, a los seres humanos, interpretar y reaccionar a los estímulos, a los contextos, pone en tensión otra manera de observar que para mí es fundamental los espacios, las construcciones sociales que ayudan a la construcción simbólica de cómo percibimos a los otros, nuestro rechazo o aceptación a la norma, nuestra noción de lo que es lo más esencial, la vida, la muerte, la enfermedad. Y en ese sentido, para mí, observar los espacios más íntimos donde los individuos construimos nuestra personalidad se vuelven sustantivos. Los hogares,
las familias, las escuelas, las comunidades, son entornos que son más allá que espacios de protección, son espacios de construcción de identidad, de subjetividad. Construyen el capital simbólico o destruyen el capital simbólico. Juro que yo no hice nada. Yo estoy aquí pisando el cable. Es el lenguaje. Es que le pedí a Gonzalo que pusiera un poco más de intensidad y drama, entonces ahorita va a entrar la quinta de Tchaikovsky cuando suba el tono. Minores amigos, sabe que necesito elementos subjetivos para poder atraparlos. En ese sentido, desde esa postura y esa visión, y por eso sostengo que es muy importante que quien se presenta en este salón, en una clase, haga visibles desde dónde observa, desde dónde interpreta, qué instrumentos de comprensión. Y hablo de comprender el fenómeno. Y hago una distinción, es comprenderlo, no espantando, identificar las causalidades del fenómeno. Eso es después. Pero bueno, para mí es muy importante que quien, bueno, en mi caso, hacerles visible desde dónde observo la cuestión social, desde dónde observo el espacio social y cómo observo. Y soy, sin duda, de aquellos que sostenemos que Coneval es, sin duda, una institución emblemática por su autoridad técnica, pero sobre todo la autoridad moral que se ha construido. Tiene algo que es un valor en la democracia del Estado mexicano, es una institución que tiene credibilidad, capacidad de señalar, capacidad de mostrar fenómenos como los que observa. Y en ese sentido, soy de los muchos que sostenemos que defender, fortalecer Coneval es sustantivo para la democracia mexicana y para el esfuerzo de enfrentar los puntos. Y ahí hago nuevamente un énfasis que tiene que ver con el lenguaje que usen quien lo sostenga. Algunos dirían para poder construir un México social, que garantice todos los derechos a todos y que le genere las capacidades para ejercer su libertad. En otro lenguaje es un México social que enfrente la injusticia social que genera que muchos no tengan acceso a sus derechos. Pero cuando uno usa el adjetivo injusticia, de inmediatamente la referencia lingüista es quién es responsable de la injusticia. Hay una carga política, ideológica en el lenguaje. No son sinónimos. No se puede pretender que es solo una manera diferente de usar una narrativa, como se dice, de lo social. Entonces yo parto que Coneval es sin duda una enorme institución que nos ha permitido acercarnos y comprender y observar un fenómeno. Y bien dice Coneval, lo que yo hice es rastrear, yo soy un lector asiduo de ustedes, es mi lectura, digamos, más cercana, que yo puedo sentar, estar esperando que salga un informe de Coneval. Y en ese sentido, cuando yo leo, en el último informe, esta frase, el reto es un equilibrio entre el análisis político y la propia reflexión metodológica y epistemológica. Cuando dije el análisis político, dije, estos sí son de los míos. Estábamos hablando del poder, ¿no? Ahí está, el análisis político en equilibrio con la capacidad metodológica y epistemológica. Obviamente, cuando yo veo esa frase, digo, veremos página por página el análisis político del poder que sustenta. Y yo sostengo esto, pero veo algo que es muy visible en documentos. Estos documentos no, Cortés nunca me ha revelado exactamente cómo hacen su documento, tiene esta secrecía de ustedes, ¿no? Pero uno que lee el lenguaje, digo, yo veo varias manos y veo algunos acentos y no creo que sea el mismo de la página 20 que del 120, y de pronto estoy buscando, ¿no? Y cuando encuentro una cosa, pues yo tengo un representante de ustedes cercano, Cortés, ¿no? Pues constantemente, mira, aquí está. Bueno, yo cuando leí el informe que acabo de presentar, el equilibrio entre el análisis político, dije, debe ser así. Comparto esta visión que hay una relación de poder en todo análisis epistemológico y metodológico.
en la cercanía que yo me siento en Coneval, hay que ser consistente con este planteamiento que se puso al principio del documento. Es la página 16. No es menor, es mayor lo que se sostuvo aquí. Y pasó las hojas, y solo hay una referencia al poder en una pie de página, ahorita llegaremos a eso, que dije, bueno, este es el único momento que usan la palabra poder. Ya veremos en dónde. Gonzalo, que lo escribió, seguro sabe, porque como es un persona... Entonces, en ese sentido, digo lo que yo sostengo, Coneval ha permitido una mayor comprensión de la cuestión social. Nos ha dado evidencia. Y obviamente algo que se debe subrayar cada vez más, algo que hace años no habíamos percibido en su magnitud. Los indicadores orientan la política social. Más allá de otro, los indicadores son el referente, con lo cual el indicador no es solo un instrumento de valoración de lo hecho, es la decisión de lo que se tiene que hacer. De ahí la enorme pertinencia, y por eso sostengo, de subrayar, de decir, de constantemente repetir, sobre todo los gobernadores engolosinados cuando los suben un puntito o bajan 2 puntitos, ¿no?, que son pisos mínimos. Coneval lo tiene en su texto. Creo que debe ser subrayado que son pisos mínimos, no son puntos de llegada, son puntos de partida. Y lo dice bien. Yo diría que habría que subrayarlo más, porque lo entiende como pisos mínimos que dan posibilidades para tener una mínima oportunidad de desarrollo en las esferas públicas. Noto lo de mínima. Y ahí no puedo estar más de acuerdo. Pisos mínimos permiten una mínima oportunidad. No dice Coneval que estos pisos mínimos dan la oportunidad. Y en ese sentido, lo que yo hice, aprovechando la enorme privilegio, les digo, yo no podía estar más contento y gustoso de estar con ustedes, de sentirme parte de la comunidad que estudia lo social, de subrayar cosas, asumiéndome también pues parte de todos los que tratamos de comprender lo social. Entonces lo que hago es leer el documento varios y buscar, encontrar dónde están los puntos que habría que, a mi juicio, reflexionar más, discutir más, dialogar más, subrayar más. Y en ese sentido, este es el primero. Obviamente, Coneval ha hecho algo que hay que reconocer y insistir, darnos magnitud de las brechas. Somos un país de grandes abismos, de grandes brechas, y constantemente el énfasis en los documentos están las brechas enormes. Pero de pronto mete una palabra que creo que habría que explorar más. Y nos dice, casi siguiendo, es necesario, habla que hay una gran heterogeneidad socioeconómica del país. Y lo pone ahí. Y no vuelve a aparecer. Perdón. Explorar al máximo cómo esa heterogeneidad social se expresa en brechas, se expresa en la manera de comprensión de lo social, es un tema, porque como todos nosotros sabemos, somos un país no solo diverso, sino con grandes dinámicas geográficas, económicas, culturales. El haber puesto heterogeneidad socioeconómica obliga, a mi juicio, a Coneval a hacer una exploración hasta qué magnitud está esa heterogeneidad incidiendo. ¿Y cuánta de esa heterogeneidad es porque yo que soy del siglo XX, trabajaba en el gobierno del siglo XX, lo hemos dicho en muchas clases, o sea, en ese momento pensaba que éramos un país homogéneo en lo político, un solo partido, homogéneo en lo económico, desarrollo industrial, homogéneo en lo social, clases, obreros, trabajadores, campesinos, empresarios, homogéneo en lo religioso, éramos un país homogéneo, con una altura vertical, y hoy lo que somos un país profundamente diverso, heterogéneo, y con una heterogeneidad socioeconómica mayor. Y yo subrayo y felicito que hayan supuesto esta caracterización de lo social que yo no lo había observado y que creo que debería llevar a un trabajo de análisis mucho más profundo hasta dónde esta heterogeneidad social se corresponde con los programas universales, etc. Sin duda, los trabajos de Coneval, no hablo solo de el 18, el 16 también, pues han caracterizado la estructura pública. Y ya he dicho algo que repetimos, somos una nación fragmentada, conceptual, institucional y financiera. Y es una suma, dice Coneval, de subsistemas.
el sistema da una idea de coherencia, yo por eso uso el adjetivo de subconjuntos. No necesariamente el subsistema de asistencia social es un sistema que articula entre el centro y las partes. Es un conjunto de organismos que tienen unas tareas similares, pero no hay la noción de sistema. Y nuevamente un apunte, no creo que sean subsistemas, son subconjuntos de programas dispersos y traslapes, pero que obliga a lo que después dice Coneval. Esta fragmentación genera desigualdades amplias. Apunte, son desigualdades que genera la intervención del Estado a través de su gobierno, a través de su política social. No la desigualdad que generan los mercados, la desigualdad que se genera desde las estructuras públicas. Y un elemento que está es que estas enormes brechas, esta fragmentación, lo que lleva un elemento que últimamente se ha subrayado y recientemente realicé una tesis de maestría de los programas sociales en la Ciudad de México. Y lo que es evidente que esta fragmentación ha llevado a la captura de los programas con fines clientelares de una manera atroz. O sea, las delegaciones tienen programas a modo, métodos de selección desde la fila. O sea, fila quiere decir a las 6 de la mañana los que están enfrente de la puerta serán, y una dispersión. Y esto ha generado a una de las temáticas que pongo en la mesa para discutir. Creo que hay que analizar hasta qué punto esta fragmentación ha llevado a un fenómeno que no teníamos hace tan visible, una captura clientelar de muchos de los programas. Responden a intereses políticos del delegado en turno, del responsable en turno. Y obviamente el trabajo del 3, el sistema de protección social, lo nombra y reconoce Coneval que no existe jurídicamente esta noción de un sistema, pues nos habla de esta dimensión de que hay estructuras de vulnerabilidad y riesgo, tema de discusión, las cuales estructuras de vulnerabilidad y riesgo, y algo que muchas veces esta noción de la dinámica de la pobreza, los que entran, los que salen constantemente, que se ha visto. Pero yo hago énfasis sobre las estructuras que hacen vulnerable y riesgo, un proceso estructural. Lo que quiero marcar son temas, puntos que creo deben ser abordados. Y obviamente concluye el párrafo anterior, el sistema de protección, que el sistema de protección debe ayudar a los individuos, hogares y comunidades a manejar riesgo e incrementar su seguridad. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ayudar a los hogares e individuos a manejar riesgos. Y lo lanzan así. Y después, ¿cuáles son las acciones propuestas para ayudar a la población a manejar riesgos e incrementar su seguridad? Todas son citas textuales. En ese sentido, lo ligo porque en el capítulo 3 hay 2 párrafos, 3 de hecho, señala que los sismos ocurridos en septiembre del año pasado causaron brechas. Pero la gran visión es que los principales desastres naturales son fenómenos hidrometeorológicos. Son las grandes inundaciones, son las grandes pesadillas de tierra. Eso es lo que, no los sismos, ¿no? Entonces, el haber señalado el sismo como lo único del fenómeno, y entonces lo ligo con otro concepto que habría que trabajar. Todo esto, créanme que asumo como que es también mi tarea de trabajar, ¿no? Porque en otro párrafo, en la página 25, nos dice que no debe dejarse de asumir el señalamiento que si bien el porcentaje de pobreza es relativamente menor en algunos casos, hay personas que viven en condiciones precarias. 2 puntos, defina condiciones precarias. Digo, es un concepto mayor y lo anuncia nada más. Yo sostengo que las comunidades, que hay un gran porcentaje de localidades de muy alta y alta marginación, viven en condiciones precarias en espacios de alto riesgo de desastres naturales. Y que por eso Oaxaca, constantemente, y Puebla. Entonces hay un mapa abajo, que esas poblaciones de alta marginación están sentadas en territorios en los cuales las avenidas de los ríos, la falta de infraestructura los lleva a un continuo proceso de perder su propio, el precario capital material. Pero esta noción de condiciones precarias es un elemento que hay que explorar más.
que habría que indagar, morder, escarbar, porque ahora que se ha vuelto adjetivo común, en que ya no es una referencia, digamos, suficiente hablar de trabajo formal e informal, cuando sabemos que el trabajo formal también es precario, gana menos de 3 salarios mínimos. Entonces la precariedad se está convirtiendo en un adjetivo de todas las relaciones laborales. Y ahora está extendiéndose, por eso me llama la atención, en que tenemos espacios urbanos precarios. Y ahora Coneval nos dice que hay condiciones precarias, ¿sí?, que son elevadas y que no necesariamente es gente que esté en pobreza. O sea, está en realidad de bienestar, está, probablemente no tiene ninguna carencia, pero vive en condiciones precarias. Habría que explorar más esta noción de precariedad, sobre todo, bueno, y ligado a que las localidades de alta y baja marginación se encuentran en territorios donde hay un proceso continuo de desastres naturales, sobre todo hidrometeorológicos, y que acrecientan las brechas. Y hoy el tema de gestión de riesgos, resiliencia de los riesgos, por eso hablamos hace poco, en septiembre, octubre, el tema no es reconstruir las casas, el tema es cómo hacemos que ese territorio social sea menos vulnerable al fenómeno hidrometeorológico. Por eso es una visión muy corta pensar que es restituir lo que perdimos. No, hay que construir lo que nos hace falta para que las avenidas, para que se respeten los reglamentos, etc. Pero bueno, marco otros elementos de que es importante seguir reflexionando y discutiendo. Hay un tema interesante, y lo ha dicho reiteradamente, y lo compartimos. Señala como el principal problema de la administración la falta de coordinación. Déjenme decirles que en los 80s, en los 90s del siglo pasado, en los 2000s, en 2010, es el mismo problema. Yo diría que habría que adjetivar. Ahora no solo tenemos un problema de falta de coordinación, tenemos serias sospechas que las capacidades profesionales de los responsables de los programas no es la misma. Discusión, servicio civil, profesional de carrera social. Tenemos evidencia, algunos estudios de la captura de ciertas áreas de CDSOL, delegaciones, por ciertos partidos que estuvieron en el poder y que legítimamente pusieron profesionistas a cargo, pero que no reúnen ciertos perfiles. De tal manera que, nuevamente, yo cuando vi la palabra coordinación, dije, a ver, 2 puntos exactamente que quiere decir coordinación. O sea, tenemos que abrir mucho más esta críptica palabra que el problema es coordinación. Pero hay un elemento mayor que señalo. Y por eso, 14 años, de enero de 2004, cuando se promulgó la Ley de Desarrollo Social, es recuperar que el artículo primero, fracción 3 de la Ley General de Desarrollo Social de 2004, estableció como objetivo establecer un sistema nacional de desarrollo social. Y no aparece en el texto. Hablan de sistema de protección social. Habría que recuperar o discutir si este concepto de sistema nacional que se asumía que era el que podía determinar competencias, establecer la concertación, o sea, ¿cuál es el estado del sistema nacional de desarrollo social que mandató la ley hace 14 años? Creo que hay que batallar con estas estructuras que están en ley y que obviamente se establecía que este sistema tendría mecanismos permanentes de colaboración, coordinación y concertación de todas las entidades, el artículo 38. Y no hay referencia. O sea, déjame hacer una figura que conste que estoy en casa. Es que si como Coneval no se lleva los pies, está sostenida en la ley. No, la parte de Coneval, no, está en evaluación de lo social. Hay que abordar el tema, y creo que es conveniente, 15 años, 14 años de la ley, una visión crítica de la ley. Y por eso me sorprende cuando comparto la coordinación, creo que hay que abrirlo más, hay que discutir más qué quiere decir coordinación, pero hay que abundar sobre que el título cuarto, que habla de este sistema, pues habla de lo que sabemos, que es una comisión nacional, una comisión secretarial, y no hay ninguna mención, pues ni siquiera políticamente conveniente. Sí, ya me dijo aquí mi coach que no ande. Hay que enfrentar. Es urgente enfrentar, discutir cuáles son las razones políticas, organizacionales que han hecho que estas estructuras no funcionen. Ni la Comisión Nacional,
Desarrollo Social, ni la Consejo Secretarial. El Consejo Consultivo, yo fui parte del primer Consejo Consultivo en el 2003 o 2004. Entonces, ya están los artículos. Es importante mirarla. Yo casi creo que es importante hacer un texto efectivamente sobre la coordinación. Es tan central, está tan explícito el incumplimiento de la ley que hemos hecho, que creo que tenemos que abordar, si es que ponemos que es el principal problema de lo social, la coordinación. Digo, para ser consistente con la afirmación que está en la página 213. Si es así, que yo creo que es así, habría que entonces abundar en esto y obviamente ver todos los objetivos que tiene la ley. Integrar, establecer comunicación, concurrencia, fomentar la participación, coordinar, impulsar. Hay que hacer una revisión. Y déjame entrar a varios otros temas que los planteo como eso, temas que hay que reflexionar, que hay que discutir, que hay que dialogar. Coneval, y todo el siglo XXI, ha asumido que el desarrollo es la expansión de las capacidades y las libertades reales que disfrutan los individuos. Ya están las citas de los jefes de esta iglesia que participamos de eso, la Virgen Osman, el señor Arcángel Zen, ¿no? Etcétera, que ha generado. Pero hoy en día el debate que se está dando es que no puede haber expansión de capacidades si no hay aprendizaje democrático. Es decir, los individuos tienen el proceso de acceso a estas capacidades o a estos bienes, tiene que ser en un proceso de aprendizaje democrático que empodere, que genere estas virtudes ciudadanas, para entonces poder enfrentar los problemas que tenemos. Entonces la discusión es si tenemos tener como meta la promoción de una concepción de desarrollo que no sea solo la expansión de capacidades y libertades, y que sea además con un constante aprendizaje democrático. Introducir que la democracia, estas capacidades de exigir, señalar, demandar, participar, de ser corresponsable, implica un aprendizaje democrático, y es un atributo que no lo hemos asignado y que creo que engloba todo esto que decíamos de participación y corresponsabilidad. Hoy en día el debate es, hay que construir una política social, o hay que construir capacidades, y para que las capacidades necesitan siempre ser acompañadas de un proceso de construcción de aprendizaje democrático. Por cierto, la cita es de Stiglitz, que define desarrollo como expansión de capacidades divertidas con aprendizaje democrático, 2010. Un tema mayor, concepto de vulnerabilidad. ¿Ya ven? Bueno, vulnerabilidad es un concepto enormemente desafiante. Obviamente la vulnerabilidad es aquellos que no son pobres, ¿no? Que no tienen carencia, que se encuentran bajo el nivel de bienestar. Pero en el texto aparece en un pie de página algo que creo que debe ser objeto de una discusión, de un taller. Y ya se dice el texto, el último informe, que hay que hacer una distinción entre grupos vulnerables, vulnerados, porque dice, un grupo nunca es vulnerable en sí mismo, sino solo en relación con una fuerza o un poder. Yo cuando dije, aquí ya apareció el poder, 2 veces, ¿no? Y punto, y por eso nos dice grupos discriminados. Creo que es un tema mayor, que no puede ser ni un pie de página, es una discusión a fondo. Porque hoy, déjeme decirlo, yo muchas veces he planteado que hay 5 fenómenos que deben entenderse por la cuestión social. Obviamente la pobreza, la marginación, la exclusión y la vulnerabilidad. Individuos que son muy vulnerables, aunque no son pobres, no tienen carencias, y son muy vulnerables a uno, y es un tema que es un texto que voy a publicar en el Fondo de Cultura, es construir la idea de la vulnerabilidad en términos que, ¿a qué somos vulnerables? A la enfermedad y la muerte, ¿sí? Que nos hace a todos humanos. Todos tenemos la posibilidad de ser vulnerables a la enfermedad y la muerte, algunos antes de tiempo, algunos con una carga de enfermedad enorme, la obesidad o diabetes. Entonces, el tema de vulnerabilidad, y referido a este asunto críptico, a una relación con una fuerza o un poder,
pareciera ser que la vulnerabilidad solo tiene que ver con este elemento de fuerza, poder o autoridad externa. Yo me quedo muy inquieto, muy insatisfecho con esta definición y este asunto de que hablemos de grupos discriminados, porque lo otro es una relación que se establece por una relación de poder o con un ente externo. Creo que esto debe ser puesto en amarillo y es uno de los desafíos conceptuales a resolver y a discutir, porque yo he trabajado con la idea que lo que nos hace la vulnerabilidad para mí es la circunstancia que pone una persona en una situación de omisiones, fracasos en la estructura, es decir, una incapacidad para interactuar o para ser sujeto incluso de poder incorporar capacidades de agencia, etc. Entonces, creo que es un tema mayor, el tema de la vulnerabilidad, y debe ser debatido, discutido. Y después hay un tema que yo alguna vez en el siglo pasado estuve en el Sistema Nacional DIF. Me tocó en el 98 y después en el 2003 la discusión de la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Participación y Fomento Ciudadano y la Ley de Asistencia Social. Y en el apartado que se llama Cuidados a largo plazo, en la página 183, se abre de pronto 3 párrafos la asistencia social, la asistencia pública. Se habla de la población que no sabemos cuántos ancianos están en algunos centros, etc. Pero déjenme referirles o recordarles, artículo 3 de la ley vigente, la que está actual. ¿Cómo define la asistencia social? Tema que creo que Coneval debe asumir en su desafío. La asistencia social se define, se entiende por asistencia, el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que piden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental, social de las personas en estado de necesidad y indefensión, hasta lograr su incorporación. Esta es la definición en ley. Si esto es la asistencia social, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es el desarrollo? Entonces, tenemos, y eso me permite abrir una discusión. Déjame tomar un poco del café que generosamente aquí Gonzalo me pasó. Ahí. Esto abre un tema de reconocer que tenemos, aparte de todos los problemas, un marco jurídico que no está alineado. El artículo 1, 2011, Ley de Desarrollo Social, 2004. Revisión de la Ley de Asistencia Social, 2004. Y bueno, en otra plática, y en la discusión que en su momento con los diputados de esa Cámara, ¿sí? Yo estaba en la parte más, en esa época de asistencia, convenimos, por razones políticas, que se quedara esta definición del 77. Pero esto es la asistencia social. Y el informe no hace ninguna referencia a la asistencia social. Hace pues pasa de largo, ¿no? Sin mayor referencia. Y creo que es un tema mayor porque ustedes saben bien que el sistema DIF, o la institución llamada Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, ¿sí?, a lo mejor de los casos ha aspirado a reintegrar a algunos niños, jóvenes y ancianos que se encuentran en necesidad de indefensión y los ha protegido. Y carece de instrumentos para pretender una incorporación a una vida plena. Es urgente hacer una evaluación del subsistema o del subconjunto de instituciones agrupados en asistencia social. Porque ahí están los adultos mayores, que bien expresa el documento, en pobreza. Ahí están los adultos mayores sin pensión, con enfermedad. Ahí están los jóvenes, ¿sí?, con procesos graves de destructuración de sus personalidades. O sea, es una población mayor. Y no hemos volteado a hacer una valoración del subsistema, subconjunto de instituciones agrupados en lo que se llama asistencia social, que es una ley que se desprende de la Ley General de Salud, y que hoy hay un desorden mayor porque algunas de las instancias, pronósticos para la asistencia pública, Lotería Nacional de Asistencia Pública sigue estando en salud, el INAPAN está en Sedesor. Es realmente una enorme desorden. Pero lamentablemente, déjenme decirles, pero estamos hablando de los grupos que están en situación de indefensión, desventaja física. Y déjenme incorporar un elemento que hoy en día creo que hay que incorporar. Ustedes bien saben
que hay 6 pilares de la cuestión, de la propuesta de las políticas social: salud, educación, seguridad social, vivienda, trabajo. Hay una batería de programas para grupos vulnerables: niños, jóvenes, ancianos, discapacitados. Creo que hoy se abre la discusión de reconocer que el número de víctimas de violencias, huérfanos, discapacitados, viudas, es de tal magnitud que habría que integrar a la idea de grupo vulnerable a todos aquellos que han sido víctimas de las violencias. El número de huérfanos que tenemos, el número de viudas que tenemos, el número de personas que han abandonado su hogar es mayúsculo en estos 10 años últimos. No se digan las desapariciones o las fosas. Entonces, creo que hay que pensar incluso que a esta lista de grupos vulnerables, sin entrar a la discusión qué es vulnerable o no, es entrar al tema del número de gentes que están en situación de indefensión, de desventaja física y mental por producto de las violencias. Pero es un tema mayor. Bueno, viene después, sorpresa, el capítulo 4, se llama Planeación de la Política del Desarrollo Social. Bienvenido. Ley de Planeación 1983. Yo cuando lo dije, bueno, regresa la planeación del Estado, ¿no?, tan denostada, y es el Coneval, ¿no?, los que plantean la planeación. Me parece muy bien. Y le dan los atributos. Pero no reflexiona más en términos que la planeación establece la construcción de un sistema de planeación democrática, donde participan y se consultas a obreros, campesinos, pueblos y grupos vulnerables a través de foros populares, en el artículo 20. Entonces nos suelta Coneval que hay que recuperar la planeación y no pone el pie de página que es importante hacer una enorme reflexión sobre el sistema de planeación democrática. Aquí están los COPLADES, los instrumentos que en los 80s establecimos, yo no, pero me tocó verlos, ¿sí?, como un instrumento en que los sectores, cuando el país era campesinos, pueblos populares y obreros, convenían en una mesa cuáles eran las obras que se había que hacer. No había reglas de operación. Ahí se convenía y se firmaba algo que se llama las CLC, se firmaban, el delegado de Cedesol, de CPP, entonces firmaba y entonces se estabilizaban los recursos. Y de pronto Coneval nos pone un capítulo completo. Creo que requiere una mayor reflexión. Y si va a hacer la postulación, y yo estaría de acuerdo, habría que plantear pues una revisión del sistema de planeación democrático para ajustarlo a la situación del país. No se puede, así que la confianza, simplemente plantearlo, porque esta ley de 83 es uno de los hipótesis, uno de los procesos estructurales programáticos que impide la concertación y coordinación de los ramos presupuestales, es la ley de planeación, junto con la ley de administración presupuestal y de contabilidad. O sea, ahí son estructuras programáticas que están llevando a esta fragmentación, pero por eso me llamó la atención y lo marco, creo que es importante un pie de página. Igual, hay una discusión a fondo de cuál es la situación del sistema de planeación democrático. Bueno, y después ahí, poco adelante, nos dice, señala que para cualquier estrategia de coordinación textual sea efectiva, se debe identificar el problema que busca resolver. Esto hará posible identificar si los programas y acciones son adecuados y coherentes entre sí para atender el problema, o si deben hacerse modificaciones, en cuyo caso será necesario, dice Coneval, identificar los actores que tienen autoridad para decir sobre ellos. ¿Cuáles actores? Ahí sí dije, bueno, aquí ya no hay niveles de gobierno, eso, los actores, para que ellos nos digan cómo. Más críptico no puede ser. O sea, ¿quiénes son esos actores que nos van a ayudar, que tienen autoridad moral, autoridad jurídica, pero usar el adjetivo de actores? Bueno, habría que discutir. Uno, cómo identificamos a los actores, ¿no? Segundo, cómo los convenimos para que ellos nos ayuden a decidir sobre el problema, ¿sí?, que tenemos identificado,
para establecer las acciones y los programas, para darles coherencia. Bueno, este capítulo 4 creo que requiere que en el 2020, la próxima edición, le demos una vuelta, porque a mí sí me dejó con muchas tareas, lo asumo como tal. Pues eso es, les agradezco mucho, créanme que es un enorme gusto plantearles mis dudas, mis angustias, mis problemas, que me surge de leerlos a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el foro a preguntas o comentarios. ¿Hay alguno? Les doy el micrófono. Muchas gracias. Primero, antes que nada, no solo quiero agradecer la presentación, quiero agradecer la gran lectura del informe. O sea, la verdad, lo que hace esta presentación es demostrar el interés, las ganas que se tiene sobre lo que publica Coneval, entonces lo agradezco muchísimo. Yo creo que los puntos que acabas de sacar son unos puntos bien importantes, sobre todo porque se sigue en debate de la discusión de que no queda claro todavía muchas cosas respecto a la política social. Y una pregunta que te quisiera hacer, porque siempre hay es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los límites de la política social? ¿O cómo lo podrías delimitar? Déjeme recuperar mis no estudios generales del ITAM, que es otro, que ese es donde yo sigo ahí anclado. Si sabemos, y yo creo que es un ejercicio que habría que hacer, que las expectativas de crecimiento económico que tenemos, OMS, Fondo Monetario, Banco Mundial, es alrededor de 2.5 los próximos 2 lustros. O sea, la economía no va a crecer, nos dicen los pronósticos. Pero asumamos que llega al 3% por un acto virtuoso de algo. Este crecimiento no va a generar ni el empleo, ni va a generar el ingreso nacional, y supongamos que hay un acuerdo, discusiones, supuestos, como siempre, por eso recupero ECO 3, ¿no? Supuestos, ¿no? De que hay cierto incremento gradual del salario mínimo, como bien postula el informe. El hecho es que, aun cuando sabemos y hemos dicho y escrito que la política social, la mejor política social es una política económica que genere crecimiento y distribuya, la política social va a seguir siendo un instrumento que compensa, que permite que muchos individuos que no van a poder insertarse a estos mercados laborales altamente precarios, la política social va a tener que seguir siendo un espacio de compensación y que requiere realmente revisar sus elementos para generar estas capacidades de capital humano, por usar ese concepto, y de aprendizaje democrático, para generar individuos que puedan. Entonces, el papel de la política social, por eso, ¿política social para qué? No hay manera que la política social como está genere las propias habilidades, porque hoy sabemos, y es una parte del capital simbólico, hoy sabemos que hay una desvalorización de la educación. Tenemos evidencia, creo que está en la lámina de ustedes, de que mayor grado escolar no significa mayor ingreso. Hay simbólicamente los jóvenes saben de esto. Entonces hay una enorme complejidad de resignificar que la educación sí puede generar un mayor bienestar o desarrollo y no solo capacidades de consumo. Entonces, ¿cómo debemos asumir es que los próximos lustros la política social tiene que compensar lo que no da la política económica? Y hay que hacer desde alinear, esta idea de alinear todas las transferencias no condicionadas que no tienen sustentabilidad financiera y que es una enorme botín clientelar, ¿sí? Entonces creo que hay que generar hay que asumir el reto, déjame concluir con esto, Tania, de que hoy no hay una visión nacional de la política social, está fracturado. Cada entidad, las 32 estatales y una llamada federal, tiene una visión de lo social, con programas grandes, oportunidades, prospera, y con ramos, sí, pero no tenemos una visión nacional de lo que debe ser la política social.
Y de ahí la pertenencia de tu pregunta. Hay que construirla. Porque hoy lo que tenemos es una política social que responde a indicadores. De ahí la enorme discusión de que sabemos que los indicadores hoy se vuelven los orientadores del quehacer, pues hay que levantar los indicadores lo más posible. Hay que ensayar esa discusión que hemos platicado yo con Gonzalo sobre mantengamos la medición de la pobreza y hagamos la medición de la vulnerabilidad como un concepto diferente. Pero hoy lo que tenemos enfrente es que no hay un acuerdo qué es la política, qué debe hacer. Yo quedaría con esa pregunta. No podemos asumir que ya está establecido o que ya está asumido por todas las 33 partes o los 2.400 municipios o los 6.000 programas, etc. ¿Alguna otra pregunta? Voy acá atrás. En términos, bueno, Arturo Barranco, secretario de Salud, en términos de desigualdad realmente es algo intrínseco al ser humano, o sea, todos somos diferentes, ¿no? Aquí la cuestión podríamos verla también enfocada a desigualdad, a inequidades, de esas desigualdades que pudiera el Estado de alguna manera, como lo he expuesto, reducirlas, ¿no? Que no son justas en términos de esto, de lo social. También hay otra cuestión que me gustaría expresar en términos de los indicadores que llegan a ser en algún momento perversos, ¿no? Como en algún momento que se dijo, el piso de tierra, el porcentaje de piso de tierra en una comunidad es el que está incrementando al indicador de la pobreza, la mayor inequidad. Entonces, quitemos el piso de tierra. Bueno, quitamos el piso de tierra, se disminuyó lo más posible y esas comunidades no han mejorado realmente ni siquiera en la parte de salud, de donde hubiéramos esperado un gran impacto, ¿no? ¿Cómo podría resolverse este dilema, digamos, del indicador? Si bien está funcionando para tratar de reducirlo, hay algo perverso dentro del mismo indicador que pudiera decir, bueno, si el factor que tiene mayor peso es el piso de tierra, disminuyamos el piso de tierra y el indicador se transforma, no así en términos reales a la sociedad, ¿no? Ni a la persona. No sé. Bueno, déjame resolverlo así. El hecho es que tenemos indicadores por sectores. Tenemos indicadores que tiene para el sector social, tenemos indicadores del sector salud, etc. Es urgente una reflexión de cómo observar todos los indicadores, ¿sí? Para que estos indicadores sumen en su conjunto lo que buscamos, o el objetivo que habrá que discutir, que es el aumentar la capacidad de agencia de los individuos y que puedas. Pero no basta el indicador de un sector. Claro, si hubiéramos puesto en lugar de piso de tierra, hubiéramos puesto viviendas de 70 metros cuadrados, a lo mejor. Pero el problema de los determinantes sociales de la salud, para hablar de los términos que está planteando, pues implica la integralidad de las acciones, que nos remite a esta frase crítica ya hoy en día para el 2018. El tema es coordinación. Y creo que por eso tenemos que enfrentar la gran abstracción que estamos haciendo. Entonces sí hay un tema de indicadores, no se va a resolver solamente llevando a la alza generosamente los indicadores en la próxima medición, sino que tiene que ver que los indicadores funcionen como una bisagra articuladora de todos y habrá que revisar todos los indicadores para ver su complementariedad entre ellos o sus contradicciones. Tenemos indicadores que no se hablan o indicadores a modo, ¿no? Como los que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón. Gracias. Son dos preguntas relacionadas posiblemente. En la lámina que pusiste, no sé si podemos regresar, la lámina que pusiste de Nussbaum de capacidades y de... ya se fue para el otro, pero de capacidades y de relacionadas capacidades... ¿Perdón? Y aprendizaje democrático, ¿no? Entonces, una pregunta que te quería hacer es, ¿cómo te imaginabas ese vínculo en la práctica? Es decir, ¿qué cambios implica en la política social como se implementa actualmente para que se dé, exacto, acá está, ¿no? Es importante abordar la discusión sobre las capacidades sin aprendizaje democrático, ¿no? O sea, ¿qué implica esto para la política social en la práctica? Esa es una. Y la otra es,
Mencionaste varias veces el tema de coordinación, ¿no? Que es un tema bien importante que está inclusive, como mencionas, en la ley de planeación, que nosotros retomamos sin vincularlo con esto. Ahora, como sabes, las experiencias prácticas de coordinación en la historia del siglo XX y XXI, ¿no? En México no han sido exitosas, ¿no? Han sido, digamos, en general, y han sido revividas pues, casi cada sexenio. Ha habido experimentos o buenas intenciones de coordinar y esas no se han logrado, ¿no? Ni horizontalmente, digamos, entre dependencias, ni entre niveles de gobierno. Entonces, ¿cómo te imaginas la solución a ese problema? Sin duda, todos estamos de acuerdo que hay enormes retos de coordinación, ¿no? La política social, además de que pues, tiene muchos retos en cada una de las dimensiones, ciertamente está dispersa, ¿no? Y separada, por ejemplo, de la política productiva, ¿no? Ha habido pues, mucha retórica para juntar las dos partes, pero realmente no lo hemos logrado, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas el tema de concurrencia y de coordinación, solucionarlo dado los fracasos constantes que hemos y la evaluación que tal vez las viste, las evaluaciones que tuvimos este año y el año pasado sobre el esfuerzo de coordinación en esta administración, pues no son muy positivas, ¿no? No es exacto, no fue la parte de la cruzada. La parte que tuvo éxito fue tal vez pues, la focalización, ¿no? Muy intensa en las dimensiones que medimos, pero ciertamente no la coordinación efectiva del programa, ¿no? Voy por la primera. Ustedes saben que todas las reglas de operación que tenemos marcan que debe haber participación de la población objetivo. El tema es que lo hemos dejado en esta parte crítica. Cada quien tiene participación, dar un peso, 3 pesos, o participación es asistir a los eventos que convoca el delegado en turno de la delegación Milpalta. Les pasan lista, o sea, si no van, les cortan el apoyo. Entonces, por una parte es reivindicar solo puede haber participación si hay un proceso en que la participación, la corresponsabilidad, se convierte en un proceso real de aprendizaje, de una participación activa que dote de noción de derechos. O sea, hay que revisar esta frase de participación que hemos dejado como marginal, y esa es la verdad. Fue tal, hipótesis, el efecto de la participación en organización de solidaridad, que la dejamos porque era políticamente conveniente, pero de hecho está abandonada y ha generado este enorme desvanecimiento que es participación. Y creo que hay que transformarla en términos de un proceso que los sujetos de apoyo de bienes y servicios, una serie de tareas que los empodere como ciudadanos, que conozcan sus derechos, que exijan sus derechos, que realmente corresponde a una posibilidad de exigibilidad de lo que están recibiendo. Y habrá entonces que resignificar la palabra participación, que está ahí, pero no está generando aprendizaje democrático, son clientelas. Y eso es lo perverso es que está en las reglas de operación. Y todos te dicen, aquí está la participación. Entonces hay que resignificar el concepto de participación para convertirlo funcional en esta noción, hoy en día, que se está discutiendo, que no puede haber expansión de capacidades si no hay aprendizaje democrático. Esa es la última, el que los individuos se sientan empoderados de sus derechos, sean, como dicen algunos sociólogos, sean el reconocimiento social, no solo la participación. Queremos participar, pero ser reconocidos como interlocutores. Por eso es tan relevante la ley de planeación, porque la ley de planeación es el viejo esquema de clases sociales, obreros, campesinos, y que se tenía un modelo de planeación democrática. Por eso es tan fundamental, uno, que lo haya señalado Coneval, para abrir la discusión de la revisión de la participación y el aprendizaje democrático. Más ahora con los datos que tenemos de Timar-Barómetro, la enorme erosión de las democracias, ¿no? Entonces, esa parte. La otra parte tiene que ver, nuevamente, recuperar la figura que somos una república social salvaje. Cada entidad hace lo suyo. Y tenemos que volver a generar un pacto social, ¿sí?, para establecer las grandes líneas nacionales, ¿sí?, que van a orientar todo el gasto social. Implica un nuevo pacto federal. O sea, es una magnitud política, ¿sí?, que tiene que verse en esa magnitud para establecer coordinación,
de colaboración, que hoy son meramente emblemáticos, son una simulación clara, en que realmente tenemos que el programa federal pues, compite con el estatal o con el municipal y simplemente es una clientela de cada uno, ¿no? Entonces creo que hay que irnos a discutir la construcción de un pacto social de la República para establecer las grandes líneas y tareas y discutir nuevamente de todo, ¿no? ¿Qué debe estar centralizado? ¿Qué debe tener ciertos márgenes que reconozcan la regionalidad? Y otros que deben mantenerse. El tema del Programa Nacional de Vacunación, que es emblemáticamente el programa nacional, que no puede haber discusión que el paquete de vacunas sea diferente en Chiapas o en Chihuahua. El paquete de vacunación debe ser universal y puede tener matices, pero debe ser universal. Hay programas que deben ser nacionales y ahí no hay discusión cuál es el paquete de vacunación. Bueno, hay que abrir esa discusión. Lo que yo planteo es que rumbo a la política social que debe tener este país y que siempre se abre en estos 6 meses de discusión rumbo al nuevo gobierno, es plantear las preguntas de fondo, porque no da ya esto. Entonces yo creo que hay que plantear la posibilidad de discutir de un pacto social de toda la República que defina las grandes tareas y después los instrumentos. Por eso es tan sustantivo revisar la ley de planeación. Y por eso se me hizo muy importante que Coneval lo haya puesto y que debe seguir trabajando sobre ese eje. Muchas gracias. Tenemos una pregunta a través de las redes sociales. ¿Cuál es la opinión de María Luis Fuentes sobre la renta básica universal? ¿Cuál es la opinión? A ver, yo reconozco que todos los programas de transferencias condicionadas o no condicionadas han tenido un enorme impacto en términos de aminorar la pobreza. Hemos garantizado consumos mínimos. Eso no es suficiente para habilitar capacidades y derechos. Entonces, la renta básica universal es un instrumento que permitirá ordenar este enorme desperdicio, yo diría hasta una indignante distribución clientelar de estos recursos, y es urgente, pero debe ser acompañado con la construcción de las capacidades y habilidades para no solo simplemente garantizar consumos mínimos. Y tiene que poner un tema que ha estado olvidado, y esto es en que todo ingreso se realiza en los mercados, y los mercados están induciendo consumos no deseables. Entonces ahí estamos en una discusión nuevamente de fondo, porque bueno, en la libertad del individuo de escoger si me como una maruchan o me como una manzana que no hay, supuesto que viene una manzana. Entonces por eso viene la parte de la carta del capital simbólico para resignificar que es importante tomar agua y no tomar eso. Teti Disparo escribiera bebedores, etc. Entonces no basta la bala de plata, renta universal, no es un momento que ordena, que permite generar equidad, porque hay una enorme inequidad en la distribución, ¿sí? Pero debe ser acompañada con una propuesta social que acompañe la garantía de consumos mínimos. Y ahí está una discusión de que, incluso con Eval y con algunos de los consejeros, pues yo discuto que esta medición de carencias de pisos mínimos dice, lo que ustedes leen que se hace con un enfoque de derechos, así dice. Pero el enfoque de derechos habla de universalidad, de principio por persona, de integralidad. Entonces, a mí me cuesta encontrar el enfoque de derechos en pisos mínimos de bienes y servicios donde se ven las carencias. Nuevamente discusión abierta, ¿no? Pero entonces, la renta universal es un paso necesario, no suficiente, no es una bala de plata, requiere enfrentar los problemas de los mercados que generan consumos no deseados y que enfrenta entonces la gran pregunta sustantiva: ¿es deseable, posible, conveniente ordenar, controlar mercados? Y ahí nos vamos a poner en las dos posiciones. Aquellos que consideran que los mercados tienen el equilibrio, la clase de Gonzalo mañana, ¿no? Y aquellos que pensamos que los González tienen a la concentración, ¿sí?, y al uso de los precios para extraer ganancias.
Le vamos a hacer el micrófono a nuestro secretario ejecutivo. Muchas gracias. A ver, una pregunta una pregunta de reflexión es, en el tema de planeación, el tema que tú decías de hagamos un contrato social nuevo, en fin, que siempre suena interesante. La pregunta es, y la planeación democrática esta que viene a la ley de 83, no sé si la nueva de 2018 renovada, la de 2018. ¿Esta ley? El sistema de relación que está ahí. Es que hay una ley nueva ahora en 2018, entonces no sé si tiene o no. Que suena interesante el tema de, suena bonito el tema de la participación de organizaciones y esto, la pregunta que siempre nos hacemos, que yo me hago y luego nos hemos hecho aquí adentro sobre esa parte efectivamente es, ¿cuál es el lugar de la Constitución mexicana? Que ha sido un acuerdo también nacional y un acuerdo sistemático, ¿no? En donde vía la representación popular están las visiones de muchas personas, incluyendo obreros, campesinos, pueblos y grupos populares, ¿no? Y que si uno se diera la tarea simplemente de darle cumplimiento a la Constitución, al menos artículos 1 o 4, podría tener una chamba de política pública para los siguientes 40 años, ya nada más con eso, ¿no? Y un poquito el tema no de trascender, sino de no poner en nuestro informe tal cual, como por ejemplo la ley de planeación, es un poquito la crítica de decir, oye, es que de hecho, si cada sexenio hacemos este mismo ejercicio, pues vamos a ir dando bandazos para todos lados, en vez de darle una continuidad a la Constitución, y ya con eso tenemos chamba para rato. Podemos, en la participación democrática, ver los mejores modos y las mejores formas de darle cumplimiento a la Constitución. Entonces, en pocas palabras, los planes nacionales de desarrollo de cada sexenio, donde se le representan, donde se le preguntan a todos estos grupos, en foros amplios y luego no pasa nada, o se ponen algunas cosas, parecería que se está reinventando el hilo negro cada 6 años, en vez de darle continuidad a la Constitución ya con esa. Digo, cada quien va a tener los modos diferentes, pero con ese hilo conductor tenemos para mucho, ¿no? Un hilo conductor que es ambicioso, pero que si lo pudiéramos lograr, nos llevaría muy lejos. Y de hecho, hacerlo de manera progresiva sería la parte más lógica, porque hacerlo hoy, el cumplimiento y el acceso a todos los derechos, déjate los sociales, todos los derechos ahorita, pues no hay ni lana. Pero hacerlo progresivo nos parece una forma, nos parece una forma importante, y de ahí la importancia de que la pobreza se convierta en este piso mínimo rumbo a ese cumplimiento de derechos de acceso efectivo. Es decir, tanto un tema de medición de no tienes la información, como de un tema de pisos mínimos rumbo al acceso de derechos pleno, la pobreza se contempla como un elemento muy mínimo que ni siquiera tenemos ahorita, ¿no? Ya déjate la calidad de la educación y la calidad hay gente que no tiene ni el seguro popular, ni la credencial, ni el piso de cemento o su equivalente. Entonces, la pobreza se convierte de esta manera, y con la visión del Coneval, como este elemento muy mínimo que mucha gente no tiene, pero que no tenemos que pararnos ahí, sino que el informe lo que hace, es decir, trascendamos la medición de pobreza y hagamos algo mucho más amplio en materia de acceso efectivo a los derechos, pero en esa secuencia, digamos, ¿no? Y al final está la Constitución que queremos que se cumpla, ¿no? Sí, de esta lámina. ¿Qué iba a decir? Pues se me había olvidado. En la historia del siglo XX, de la construcción del Estado mexicano, estas organizaciones representativas de los obreros, de los campesinos, de los pueblos y de los grupos populares, como sabes, no funcionaron como un mecanismo de representación democrática, precisamente. Funcionaron como un mecanismo de control político en la construcción de un Estado corporativista, ¿no? Y una razón profunda
ya pues, de por qué la política social en el siglo XX, a pesar de su crecimiento muy rápido en las últimas décadas del siglo XX, pues tuvo un impacto más limitado al que pudo haber tenido, es porque, pues por la captura que hay detrás de estos mecanismos corporativistas, ¿no? Yo ayer estuve en la presentación me tocó comentar el libro de Carlos Elizondo, que acaba de sacar de los de adelante corren mucho, ¿no? Que es suena meritocrático, pero el argumento es al revés, ¿no? Es que los de adelante corren mucho porque pues, ya los habían empujado desde hace 5 siglos, ¿no? Pero está este tema, ¿no? De cómo pues la captura por parte de grupos organizados con representaciones democráticas, digamos, en un sentido pues, muy cuestionable, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculas tú esa historia con pues, el ideal de participación más utópico, digamos, que no hemos tenido, ¿no? Bueno, primero, exactamente esta ley de 83, que sigue vigente este artículo, no fue modificado recientemente, sigue transportando esta idea de un México homogéneo, vertical, con grupos corporativos, eso, que era suficiente para dar legitimidad a la inversión de entonces. Por eso es muy importante y por eso yo marco el cuidado. La ley de planificación vigente sigue trayendo esa idea de poder vertical, autoritario, con grupos que eran formados desde el Estado para darse legitimidad. Entonces hay que revisar esa ley y sobre todo habría que sobre todo pensar cómo en el siglo XXI se puede construir un sistema de planeación democrática en la cual los factores de poder, o los poderes fácticos, diríamos hoy en el siglo XXI, no induzcan un gasto o una inversión interesada. Por eso es lo importante, sí que hayan puesto la planeación, pero sí que abrir la discusión, no dejarla ahí, porque esto está ahí dentro. Comparto contigo, hay la necesidad de reivindicar la planeación como un instrumento de dar racionalidad, pero está la enorme pregunta, ¿cómo le damos legitimidad democrática en un momento en que hay crisis de los partidos, crisis de representaciones, y quién representa a quién? Por eso yo pongo el cuidado. Sí, pero habría que poner, pie de página, se requiere revisar la situación de la ley de planeación, sobre todo en la parte de planeación democrática. Así como está, es una letra muerta. Está el otro elemento de que el Plan Nacional de Desarrollo no ha sido el instrumento orientador, es un instrumento más emblemático, se produce en marzo de 2019, habrá un nuevo Plan Nacional de Desarrollo con indicadores, una ceremonia, y cada año el Ejecutivo Federal le manda un informe de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y hay planes sectoriales, pero no es el instrumento que oriente el esfuerzo nacional. Está totalmente desvalorizado. Por eso es importante reivindicar la construcción de instrumentos que articulen lo que tenemos en esta idea de tener pisos mínimos necesarios, urgentes, ¿sí? Sobre todo en este supuesto de que tenemos otro lustro sin crecimiento, que es urgente esto. Entonces, sí hay que reivindicar la planeación, pero hay que revisar lo que realmente es la historia, la experiencia y cómo logramos un nuevo acuerdo de planeación democrática sin estos adjetivos que ya son total. ¿Quién representa a los obreros? Los grupos populares y esta idea de los 80s de foros de consulta popular, el IEPES y de cosas que no existen. Entonces, en el fondo lo que ponemos en el centro, que el nuevo pacto social requiere un acuerdo de política, de los políticos, para establecer claramente. Y claro, el tema es que este gran acuerdo jurídico nacional, la Constitución, tampoco ya es referente, es parte del gran tema que tenemos. Y esta enorme anomia y incumplimiento de las leyes y un Estado mexicano que no cumple ni las leyes que se dan a sí mismo, ni las normas oficiales, para hablar del más mínimo, a las leyes específicas, ¿no? Entonces yo creo que documentar esta complejidad y dar cuenta de que no hay una bala de plata única que resuelva la coordinación, que resuelva la articulación y tener esta noción muy clara de por dónde empezamos y cuál es el paso, los 10 pasos mínimos necesarios, sabiendo que son 650 pasos, pero poder tener una visión de conjunto. Por eso lo de la renta universal, la planeación, no hay una bala de plata suficiente para el nivel de desestructuración de institucional que estamos viviendo. Déjenme decirles una frase que a veces en las clases de ciencias políticas en la que doy,
es, en ciencias políticas, bueno, esta enorme discusión sobre la eficiencia y efectividad de los mercados. Pero después entramos al tema de la capacidad del Estado para normar la vida social y nos damos cuenta que hay un Estado, en minúsculas, con muy pocas, el Estado tiene muy pocas capacidades para cumplir sus funciones. No es creíble, no es legítimo, no es eficiente, no es eficaz, está manchado por una enorme cantidad de cuestionamientos de corrupción. El Estado dejó de ser un centro orientador. Entonces la pregunta es cómo construimos un Estado que permita ordenar las decisiones y construir una visión social. Digo, es una pregunta que no tengo ni respuesta, pero de ese tamaño es la situación que estamos viviendo. Por eso me llamó el capítulo 4 de este documento de planeación. Digo, es que invocar la ley de planeación simplemente requiere entrarle a toda la discusión que aquí se ha planteado, ¿no? Pero gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso muy grande a María Luisa, realmente. Muchas gracias. Gracias.